Baishapa temimbo de cuera con angañameta guaraní. Nosotros estuvimos dando los animales. Mumba cuera, penemandu apa, ¿se acuerdan? Mumba cuera, animales. Y teníamos varios animales. Jeta es mucho, ¿sí? Entonces, la actividad de hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Dice, ambapo, trabajo. Dibujo a mi animal favorito. Amohanga, Sherumba, Ajaljubeba. Le van a dibujar entonces a quién? A su animal favorito. Cualquiera de estos puede ser. Entonces ustedes le van a dibujar y después le van a pintar bien bonito. Y me van a escribir su nombre también. Por ejemplo, yo puedo elegir una mariposa porque a mí me parece muy linda, me gusta. Entonces yo le dibujo aquí bien grande porque tengo un espacio para hacer. Le pongo sus antenitas, le pongo los distintos colores. Ustedes van a elegir cómo quieren hacer. Le dan forma a su mariposa. En este caso yo a mi mariposa, ustedes al animal que les gusta. Puede ser un gato, un perro, todo lo que dimos. Acá dimos muchísimos animales. Ya dibujé mi mariposa y voy a pintar después, pero le voy a poner ya su nombre, que es Panambi. Y acá le voy a escribir Panambi, ¿sí? De esa forma entonces ustedes van a dibujar. Capaz les gustan dos animales, le dibujan igual a dos animales, ponen su nombre, no hay problema, ¿sí? Entonces esa es la actividad de hoy. A dibujar ambapo, amoja anga, sherumba, ajaljubeba, ¿sí? Hasta ahí.